Mañana. El primer café en cooperativa es presentado por WOM, culpables de que tu negocio crezca. Visa Inversiones, simple para ti. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 12 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy en la capital. En este 14 de marzo vamos a compartir el primer café con Viviana Paredes, que es prosecretaria de la UDI, ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo estás, Viviana? Buen día. Muy bien. Buenos días, Cecilia. También estamos con el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Buenos días. Y con el secretario general de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien, qué bueno. A pesar de que se quedaron con pocas presidencias en las comisiones de la Democracia Cristiana. Ya vamos a hablar de eso. Mire, primero hablemos de fútbol. Y rendamos el homenaje a la Universidad de Chile. Claro, porque partamos es azul, con un tema relevante. El chuncho. Ya. Hemos reposicionado al fútbol chileno a nivel internacional. Ya, pero yo por podría el triunfo decir ayer mucho por la por Copa un Libertadores. pequeño triunfo. No, pequeño triunfo. Al Por micrófono, favor. señor Duarte. No, los auditores saben que un Pero una orgullo para golondrina todos. no hace A mí me verano, alegró podríamos escuchar a un hincha de Colo-Colo reconociendo el fútbol de la U ayer en el diario Cooperativa. Bueno, lo felicitamos y pasamos a los temas que nos interesan en este minuto un poco Oh. más. Bueno, está Qué bien. Yo sé que contento. hay ciertos sectores del país que no le interesa la opinión popular. No, Viviana. Me encanta el fútbol, así que no voy a decir que Pero no, pero soy cállate. cruzada. Pero Y el es señor un Juan triunfo Andrés para Lago también. Chile. Es el primer equipo Nos chileno une, de Copa no puedo creer. Libertadores. ¿Viste? Sí. La UDI y el PC unidos acá Unido por el fútbol. Por el ¿Qué más? fútbol, no, pero soy minoría en mi partido Esa es la respecto cosa. del tema fútbol. Bueno, Pero bueno. Son todos Una alegría. colocolinos y otros de la Chile, ahí están, se reparten. Seremos pocos, pero somos buenos. Sí. Oye, pero no me Bueno, pescó Gonzalo está bien. Duarte. Una golondrina no hace verano con la U. Mire, son tan pocos los triunfos del fútbol chileno que Está déjenlos complicado, sí, lo de la celebrar Copa. alguno. Sí. Por Chile, no Hay por la una- U está por celebrando. supuesto. Ah, Sí. sí, así Perdón, sí. han eliminado 4 equipos chilenos en la Copa Libertadores. Así es. Y la U ahí. Y Alexis Sánchez, que está pasando por un problema serio, También ¿no? se fue. No hay caso. Ah, Y también No se está- fue ayer. no remonta. No remonta. No. Bueno, nos acompaña bueno. como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado en la era digital que vivimos. ¿Qué rol tiene la filosofía para el académico y doctor en filosofía Leandro De Brasi? El estudio de la disciplina fomenta el sano y fructífero desarrollo de la democracia porque obliga a estar informados, formar una opinión y entrenarse como ciudadano. El artículo completo del filósofo está disponible en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, una de las noticias del día, que el gobierno cambia al director del Servicio de Evaluación Ambiental a 24 horas, ¿verdad?, de la conciliación por el proyecto Dominga. Esto en los tribunales de Antofagasta. Algo que decir al respecto, qué puede pasar, recordando lo delicado que puede ser este tema para el gobierno, Viviana, teniendo en cuenta que esta minera es propiedad, entre otros, de Carlos Delano, amigo del presidente de la República, entonces se van a tener que ir ahí despacito, ¿no? Para no Bueno, generar el ningún proyecto tipo de... Dominga tuvo una discusión bien larga en el gobierno de la presidenta Sí. Bachelet y un rechazo tampoco tan mayoritario. Hubo bastante discusión y finalmente se pierde el proyecto por muy poco. Estuvo a punto de ser aprobado, por lo tanto que se retome la discusión no tiene nada de extraño, puesto que quedó incluso la discusión entre los propios ministros de la presidenta Bachelet. Algunos decían que este proyecto podía ser viable y otros no, así es que tiene un sentido lógico que se retome, sobre todo considerando que es un país que estamos hoy día, primero se requiere avanzar en inversión y también se requiere avanzar en lo que el proyecto en sí constituye. Yo no le veo, sí, probablemente muchos van a leer que este Delano puede hacer algo
que al presidente le pueda como parecer muy atractivo. Sin embargo, yo confío en su autonomía y que él no va a participar. Esto va a ser manejado desde medio ambiente con la institucionalidad que corresponde. Así hemos planteado el programa de gobierno, así hemos planteado que vamos a gobernar, y no me cabe duda que si se aprueba no va a ser por una amistad del presidente con Delano. Claro, se habla, digamos, o se destaca el perfil político que tiene porque él fue ex Seremi de Sebastián Piñera. Entonces, van a empezar seguramente un proceso de la etapa judicial. Sí. Por lo tanto, lo importante es saber cuál va a ser la opinión que va a sustentar una de las partes, que es el Ejecutivo. La parte de la empresa es obvio la opinión que va a sustentar, pero ¿qué es lo que el Ejecutivo va a exponer en el proceso de conciliación? Una señal política con respecto a su posición en este tema y también en otros temas referidos a la misma situación. Yo he escuchado la entrevista al ministro de Economía, un rato atrás, en el Diario Cooperativa, que planteó la protección del medio ambiente como una de las variables necesarias a preservar, obviamente impulsando el proceso de inversión. Aquí hay señales concretas, ¿no? Y lo segundo es que claramente el proyecto Dominga, desde el punto de vista jurídico, está estableciendo un camino que no estaba claramente estipulado en la ley que regula estos temas, y es la existencia de la conciliación entre las partes. Eso es una innovación que hizo el tribunal, porque la ley explícitamente no lo contemplaba. Y desde ese punto de vista es importante ver cómo se desarrolla el proceso, porque el proceso abre un camino para otros proyectos de inversión que puedan tener similares calificaciones, digamos, o prohibiciones por parte de las instancias administrativas. Y desde esa perspectiva es relevante lo que ocurre hoy día con ese proceso. Sin duda que hay que considerar todos los aspectos que significan la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, la ecología. Yo creo que todo eso está, y la ministra ha sido muy clara que las evaluaciones van a ser realizadas considerando todos los parámetros que es necesario tomar en cuenta. Y por eso yo creo que hay que tener un poquito, estamos recién partiendo, llevamos 2 días, 3 días, obviamente que genera cierta ansiedad el saber cómo se van a desarrollar los hechos, pero a mí no me cabe duda que todo esto que tú has mencionado y la preocupación que hay que tener, Gonzalo, por todos estos aspectos y parámetros que hemos mencionado, van a ser tomados en cuenta. Yo vuelvo a decir, el proyecto Dominga fue un proyecto muy discutido, donde no hubo unanimidad ni siquiera en el gobierno en términos de rechazarlo. Por lo tanto, tanto quienes quieren llevar a cabo el proyecto como el Ejecutivo y todas las personas que tengan que participar en esto, me parece que darle una segunda oportunidad tiene lógica. Ahora, solo recordar los dichos de la senadora Isabel Allende sobre este tema. Dijo que de una vez por todas este país debe aprender que el crecimiento no debe ser antagónico con el tema medioambiental. Reservando y protegiendo el patrimonio es cuando un país potencia su economía y no al revés. Por eso no nos parece bien las declaraciones del ahora ministro de Economía, José Ramón Valente, que calificó de interesante el proyecto Dominga antes que se lleve a cabo el proceso. Bueno, van a empezar, Gonzalo Duarte. Una cosa muy breve. Yo creo que estos temas son materia de controversia fuerte en nuestro país. Y yo más bien me inclino por observar con atención nuestra actual institucionalidad, nuestros estándares, para adelantarnos. Hay demasiadas señales de que no solamente en Chile, sino que en nivel del mundo se están produciendo situaciones extremas. Por lo tanto, yo creo que no es bueno solo tener como parámetro el amparo de la ley o de la institucionalidad. No estoy diciendo con esto que tenga que transgredir nada, simplemente estoy diciendo de que nuestros estándares institucionales, incluidos los legales, a veces chocan fuertemente con una realidad que ya es presente, no es futuro.
y es que la preservación del medio ambiente, para mi gusto, es mucho más importante que cualquier otra variable que se trate de colocar como la variable, como a veces uno lo ve en sectores un poquito vinculados al gran empresariado, que lo ve muy pragmático, el tema, entre comillas, del crecimiento. Yo creo que ya estamos en una situación crítica. Mira, pongo simplemente como caso real, la escasez de agua en el norte chileno y ya más acá no es solo producto de temas así como globales, no, es que simplemente los proyectos mineros se comieron el agua, se comieron las napas. Correcto. Entonces creo que hay que mirar con preocupación este tema para ver bien lo que se va a hacer en definitiva. Yo por eso, Gonzalo Duarte. Yo por eso decía que hay que mirar con harta atención a este proceso, porque lo que está ocurriendo aquí es que hemos pasado a una instancia que era teóricamente técnica, que posteriormente fue condenada como una instancia política, que la Comité de Ministros es una instancia política, sin ninguna duda, sí, a una instancia jurídica, y en el cual van a intervenir opiniones políticas. Si yo tuviera que darle un consejo al gobierno, le diría, ¿sabe qué? Postergue. Claro. ¿Ya? Para que pueda estudiar con calma estos antecedentes. ¿Ya? Porque si no lo estudia con calma, sus opiniones van a ser escrutadas intensamente. Pero lo más relevante, y adicionalmente a esto, es que hoy día está en una instancia que es jurídica, que son los tribunales ambientales. Pero esto no tiene un componente, inevitablemente va a tener una reacción política también. No, es que lo que ocurre es lo siguiente, es que la conciliación es de acuerdo entre las partes. Claro. No es una emisión de un fallo. Claro. El fallo puede ratificar el acuerdo de las partes, pero puede no ratificarlo también, el acuerdo de las partes. Porque el juez tiene la autonomía, el tribunal, digamos, son un conjunto de jueces, tiene la autonomía para fallar. Y por lo tanto la evaluación de si tiene impacto ambiental, si no tiene impacto ambiental, si sus impactos ambientales están adecuadamente precavidos, cautelados, disminuidos, amortiguados, es una opinión de un tercero, que es el juez, el tribunal ambiental. Y eso es lo que constituye, en definitiva, lo que empieza a abrir un camino distinto a este debate que siempre tiene extremos. Claro, si la ecología profunda, todo, o sea, todo daño al medio ambiente, por lo tanto, nada podría hacerse. Nadie piensa en eso, tampoco piensa en los otros extremos, que el crecimiento es lo más relevante y por lo tanto cualquier costo ambiental que haya que asumirlo con función de crecer. Pero ya hay reacciones del mundo político. Por ejemplo, la senadora Adriana Muñoz, que dijo el proyecto Dominga tiene un origen bastante turbio. Recuerden que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que estuvo involucrado en actos de coima, fue quien impulsó el proyecto y va a empezar, ¿no es cierto? Claro. Indudablemente todo tipo de reacciones. Y el anterior director del Servicio de Evaluación Ambiental llegó por concurso público, ¿verdad? Y el nuevo no. Entonces, bueno, ya empiezan todas las especulaciones. Habrá que esperar que... Efectivamente, el proyecto ha tenido complicaciones. Sí. Porque las evaluaciones técnicas decían cosas que posteriormente la voluntad política no ratificó o rectificó en pleno ejercicio de sus derechos. O sea, además, aquí la ponderación de elementos objetivos y subjetivos es personal. Y en esa lógica, obviamente, la instancia de mediación es un proceso adecuado. Y al final la resolución del Tribunal Ambiental es lo que todos los chilenos tenemos que acatar, pues sí, para eso están los tribunales. Bueno, para en todo caso, el ministro de Economía, ¿no es cierto?, qué es lo que dijo esta mañana, que evitó referirse a este tema, ¿no es cierto? Se corrió. Que prefiere no recibir. Bueno, pero la razón es porque es importante que las autoridades no intervengan en procesos, menos si el proceso es hoy. Prefiere no hablar hasta tener noticia del resultado en el es que tribunal. Eso no es correcto. ¿Por qué digo que se corrió? Porque la autoridad va a intervenir, sea una de las partes de la conciliación. Todo el ministro no me puede decir, no voy a hablar de esto porque no puedo intervenir en el proceso. Pero si está interviniendo, la conciliación es... El gobierno defiende su decisión frente a la opinión de la empresa que la refuta. Sí, pero él no ha dicho que el gobierno está apoyando que el proyecto se lleve a cabo, sino que está, efectivamente, si va a participar tanto en esta conciliación, hay varias partes, una conciliación por definición entre dos o más partes, efectivamente lo que él dice, bueno, esperemos a ver a qué llega la conciliación.
Y una vez que eso ocurra, veremos hacia adelante. Ahora, yo creo que sí es importante y yo quiero que los auditores lo escuchen bien, porque no ha habido nunca el interés de aprobar o seguir adelante con un proyecto que efectivamente cause un daño ambiental. O sea, aquí se van a seguir los procedimientos y los protocolos que se requieren. Y vuelvo a decir, un proyecto que podría ver la luz, como no podría ver la luz, dependiendo de lo que pase de aquí al 30 de marzo, en que tiene que haber un fallo de esta conciliación, y de ahí en adelante, obviamente, no va a haber un pasar por encima de todo lo que signifique el cuidado del medio ambiente. En eso estamos todos de acuerdo. Hoy día no hay desarrollo sustentable si no cuidamos el medio ambiente, no hay un país que progresa si no estamos de acuerdo en que tenemos que cuidar nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales. Pero no nos olvidemos la tremenda polémica que se armó cuando se resolvió parar el proyecto. Y fue una polémica bastante de tinte político también, ¿no? Pero vuelvo a recordar que eso fue porque el stop al proyecto fue un pare muy poco unitario. O sea, habían dos ministros que tenían posiciones encontradas. Y el fallo del ministro también fue claro, es que para efectos de realidad, si uno observa los conflictos medioambientales en Chile en los últimos años, si uno lo observa, o sea, como mirando la realidad, en verdad lo que ha empujado a los nuevos estándares no es precisamente el establishment, la élite, menos la gran económica. Yo creo que eso ha estado presionado por ciudadanía, incluso por sectores territoriales, sectoriales, no necesariamente vinculados así como a causas medioambientales estratégicas, sino que porque han vivido los efectos concretos. Yo estoy pensando en lo que reventó el 2011, que las primeras grandes manifestaciones del 2011 están vinculadas a Hydro Aysén. Y están vinculadas a esa zona, después se trasladan a la región metropolitana, claro, y se transforman en grandes movilizaciones, 60.000, 70.000 personas en la calle, y eso remueve el Parlamento, como dicen ahora, la clase política, en fin, y empieza a haber una reflexión respecto de los temas de estándar. Entonces, hay un cierto atraso que yo no sé cuándo va a terminar, que a mí me preocupa mucho, porque los estándares democráticos yo también los quiero mirar sobre la base de realidades. Pero qué bueno que exista una sociedad civil, ciudadanía, sea territorial, transversal, me da casi lo mismo, pero que exista, que empuje respecto de estas situaciones que a veces son muy poco visibles y que se tienden a discutir sobre la base de cuestiones muy, yo diría, amparadas a la burocracia legal, amparadas a los estándares, amparadas a ciertas políticas de consenso que al final no siempre dan la medida de lo que implica tener un país resguardado definitivamente de... Yo no sé, mira, yo miro, por ejemplo, la experiencia, claro, uno dice, es otro país, pero yo miro la experiencia de Alemania. Cómo ellos han empujado un sistema productivo, económico, que tiene estándares respecto de resguardo medioambiental fuertísimos, pero que les funciona desde el punto de vista de lo que están buscando, que es el resguardo, finalmente, a un medio ambiente sustentable en el tiempo. Y Alemania es un país donde hay productividad, donde hay economía, donde hay crecimiento. O sea, bueno, no quiero decir con esto que nos tengamos que mirar el espejo frente a ese país, pero digo, no es que sea imposible plantearse en esa dirección, y yo creo que ahí todos tenemos que ponernos. Yo apelo a que particularmente la gente que tiene la inversión, que generalmente tiende a presionar muy fuertemente, pasar por arriba de los estándares de la experiencia concreta, tomen conciencia de esta situación. Porque de otra manera va a ser siempre una presión muy fuerte desde el punto de vista de lo que se pueda lograr. Mira, sí, el tribunal lo que hace es decirle a las partes, en este caso las partes son la empresa que reclamó al tribunal y el ejecutivo que tiene que defender la política que tomó, que fue decirle no a esa inversión, pónganse de acuerdo. Eso es lo que te está diciendo el tribunal. La conciliación es un mecanismo a que se pongan de acuerdo. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo, falla el tribunal. Ok. Y ahí vamos a ver qué sucede. Y ahí va a ver el ministro de Economía qué instrucción dio a quienes tienen que representar al gobierno en el tribunal. Claro.
Bueno, Gonzalo Duarte fue testigo ayer de la primera jornada ahí en el Parlamento con este nuevo Congreso, ¿verdad? Con nuevos integrantes, en fin. Aparte de que andaban perdidos buscando los pasillos y todo lo demás, se tomaron decisiones importantes como decidir quiénes iban a presidir las comisiones, y ahí parece que lograron bastante acuerdos, no hubo muchos dramas. Mira, se consolidó el acuerdo que se había alcanzado con anterioridad, que se expresó en la mesa de la Cámara y que ahora se expresó ya en la distribución a nivel de las comisiones. El proceso concluye hoy día con la elección de las nuevas presidencias, con las votaciones en las comisiones. Confirmaciones. En un ciclo bastante maratónico, porque van a sesionar todas las comisiones en la tarde de hoy, por lo que informaban los parlamentarios ayer, con sesiones solo y exclusivamente dedicadas a elegir los presidentes de las comisiones. O sea, ¿no es cerrado ya que las comisiones ya tienen presidente? O sea, está acordado el nombre o el partido de quién las va a presidir cada comisión cada año. Acordado, claro. Pero eso se tiene que concretar en un acto formal frente a los secretarios de las comisiones, que es votar en cada comisión. O sea, cuando se dice que los diputados comunistas, por ejemplo, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, van a liderar las comisiones de Constitución y Derechos Humanos, que el Frente Amplio va a presidir las comisiones de Relaciones Exteriores con Vlado Mirosevich, Familia con Pamela Giles, Ciencia y Tecnología Giorgio Jackson, el demócrata cristiano Iván Flores en Seguridad Ciudadana, o sea... Eso es algo que tiene que concretarse hoy día en la tarde. ¿Puede cambiar? O sea, si se pierde la votación, claro que puede cambiar. Claro. ¿Y se puede perder la votación? Lo que pasa es que esos son general, acuerdos... La tendencia normal es que no ocurra, porque los acuerdos... Porque esos son, los acuerdos de la oposición van a la votación ahora. Se supone que la oposición tiene mayoría en las comisiones. Claro. Y se supone que todos los diputados llegan a la sesión de comisión, a la sala donde corresponde con el acuerdo, sí, a la hora que corresponde, si no y llegan, alcanza a emitir el sufragio. Ha ocurrido muchas veces claro, que al momento de elegir el presidente de comisión, que cambian todos los años, alguno se perdió, le tuvo problemas, no llegó y le eligieron un presidente distinto. El dato no menor es que si eso se realizara, la mayoría, si no me equivoco yo, de las comisiones quedan encabezadas por la oposición. No, eso es lo que ocurre. Normalmente esas cosas ocurren, se mantienen. Lo que es una tremenda responsabilidad además. No, el presidente de comisión tiene un rol bastante fundamental. El presidente de comisión tiene facultades para convocar a las sesiones de la comisión, puede convocar a sesiones al margen de las sesiones ordinarias, puede convocar a sesiones extraordinarias. Él fija la tabla de la comisión, salvo por las urgencias que el Ejecutivo puede poner o retirar o aumentar o disminuir, como ha ocurrido el día de ayer. ¿Y qué quiso decir Pamela Giles cuando dijo los Bloomer Lovers? No, es que el Frente Amplio ya sufrió su primera división. Gonzalo Blumen un hecho anecdótico, si usted quiere. Los Blumen Lovers. Pero al pedir esa es una alusión a la democracia cristiana. No, el Frente Amplio se dividió el día lunes por la decisión de algunos parlamentarios, no sé cuántos, para ser franco, no conozco los detalles de fondo, de concurrir a la Moneda a pedir audiencia con el ministro secretario general de la Presidencia. Claro. Y algunos lo rechazaron. Algunos diputados del Frente Amplio, así es. Entre ellos Pamela Giles le dijo que no podían convertirse en esta cosa. Claro. Ella habló de los Bloomer Lovers, sí, claro, haciendo alusión a que estaban desde el inicio, antes de empezar, ya estaban dispuestos a sentarse a conversar. Lo que a nosotros nos parece muy sano, porque de hecho desde el programa de gobierno hasta que triunfa Sebastián Piñera y a partir de que inicia su gobierno el lunes, señala siempre que él espera ser un gobierno de consenso, de acuerdo, de buscar unidad. Yo encuentro entendiendo que tenemos diferencias. Sí, súper importante el concepto social y político de buscar acuerdos nacionales. Pero también yo creo que es re importante y ojalá se mantenga en el tiempo un comportamiento que le fue bastante negado al gobierno de la nueva mayoría por parte de la derecha. Ojalá que aprendamos esa lección. Porque la verdad es que la oposición de derecha al gobierno de la presidenta Bachelet fue realmente brutal. Y creo que ahora se está apelando, por eso digo social y político, de acuerdos nacionales, lo que me parece súper necesario para un país como el nuestro, pero miremos un poquito también desde la experiencia concreta lo que esto significa cuando se trata, porque a mí lo que me llama mucho la atención, y lo digo casi positivamente, hay que observar lo que ocurre. Pero muchas de las cosas, creo que alguna vez cuando estuvo el ministro
al cual referimos ahora, se lo comenté acá. Muchas de las cosas que fueron de resistencia, de oposición de la derecha fuerte en los primeros años de gobierno, cuando se empieza la campaña de Piñera empieza a tomarlas como cosas que había que seguir, continuar, en fin. Y ahora se plantea que incluso no hay aquí retroexcavador, aquí lo que se va a construir es sobre el segundo piso sobre la base de lo que está en el primero. O sea, lo que está en el primero son los 4 años de gobierno de la nueva mayoría. Eso es lo que está en el primero. Yo creo que es más que eso. Sí, pero son los 24 años. Pero es que sí, no, porque ocurre que la gratuidad, ocurre que la desmunicipalización, la reforma tributaria, nueva constitución política, derechos de la mujer, diversidad de género, reforma laboral, cambio del sistema binominal, son en estos 4 años. Entonces creo que la impronta y la significación, comparto el análisis de la BBC de Londres, el medio británico, de que del punto de vista de impacto social y político, el gobierno de Bachelet en relación a la transformación tiene un impacto mucho más fuerte que los anteriores. Pero digo esto para que miremos un poco más si efectivamente vamos a hacer de las prácticas políticas un giro que no sea una simulación, porque creo que este país ya no se sostiene sobre la base de simulaciones que en algún momento tuvieron algún arraigo. Mira, yo la verdad sí, que Gonzalo Duarte. Yo soy de los republicanos que siempre los gobiernos que asumen tienen un cierto veranito San Juan, ¿eh? Uno los mira con una cierta consideración, pero es relevante ver y reflexionar con respecto a lo que las primeras señales, por lo menos en el trámite legislativo, el Ejecutivo impuso. Primero, un discurso que dice vamos a construir el segundo piso sobre el primero, pero las urgencias mayoritariamente son proyectos referidos a su anterior gobierno, no reconociendo los proyectos que han estado desarrollando según este. Un ejemplo emblemático de esto son los proyectos del Senami. Urgencia suma le pusieron, ¿ah? Correcto, pero la urgencia suma es disminuir la velocidad con respecto a lo que venían. ¿Por qué? Un ejemplo es el de identidad de género. ¿Pero por qué el de urgencia suma es bajar la velocidad? Sí, es bajar la velocidad, porque estábamos en el segundo trámite. Voy a poner el ejemplo más simple, que es el de la comisión mixta de identidad de género. Un proyecto que se ha aprobado por las 2 cámaras, cuya única discusión, el único artículo que falta por aprobar en la comisión mixta, que es donde se puede debatir, porque la mixta van solo los artículos que fueron rechazados por alguna de las 2 cámaras. Y el único que ha sido rechazado por las 2 cámaras es el que dice relación con el uso de tribunales para la disminución para la autorización de cambio de identidad de género de menores de edad. Sí. Ya, que se cayó por un error, más que por una decisión política, claro. Porque no alcanzó el quórum calificado. Y por eso fue que se presenta esta situación. Sin embargo, que estaba con discusión inmediata, o sea, para ser despachado en una semana. Y el gobierno lo que pone urgencia simple, cuyo límite son varios meses. Entonces uno empieza quiere decir que van a estar varios meses. Por eso digo, sí, aquí yo entiendo que puede haber un error en esto. ¿Le das el beneficio de la duda? Yo puedo dar porque creo que hay que darle beneficio a la duda. Yo creo que no hay que acelerarse tanto para hacer las cosas bien. Así como decía, posterguen la discusión de Dominga, porque pueden comprarse un lío si no lo estudian bien. Yo quiero decir aquí, por aparecer muy rápido, con las 12 medidas, yo le diría a nuestros cafeteros amigos Blumen y a mi amigo Claudio Alvarado, tómense su tiempo, porque la señal, por ejemplo, en el caso de identidad de género, es que la mujer fantástica duró un poco. Yo comentaba eso, sí, Daniela Vega, cuando volvió de Chile ya con el Oscar y se hizo todo este apresuramiento, que efectivamente expresó voluntad, ella dijo, bueno, pero esta no es la primera vez. Entonces, planteando esto mismo que dice Gonzalo, es decir, yo insisto en un punto, este país y la ciudadanía, lo que me parece muy bien, nos da para simulaciones, porque la gente está un poco cansada, creo yo, de que se dice algo y después no se hace, o se dice y se hace a medias, y es re complicado eso en este país. Yo insisto, el tema de la diversidad y la opción de género,
planteado ya a nivel de cómo se planteó, está instalado en Chile transversalmente. Es una gran oportunidad, pero también hay que tomarla. Ahora, respecto al clima y todo lo que están conversando, volviendo a la entrevista del ministro de Economía, José Ramón Baladente, tuvo una frase bastante fuerte, cuando dice que la presidenta Bachelet les mintió a los chilenos al ocultar el déficit adicional de $1.000 millones. Nos dejó una mochila a todos los chilenos de más de $1.000 millones de déficit fiscal, ¿no? La verdad es que el gobierno de alguna manera les mintió a los chilenos al decirle que las cajas fiscales estaban mucho mejor de lo que realmente estaban. Cuando estamos hablando de 1.100 millones, para la mayor parte de los chilenos es bien difícil entender qué significa. Es 2,1% del Producto Interno Bruto. Es el total del déficit. Bueno, fuerte la frase, ¿o no? Yo diría que es poco razonable para un ministro, 24 horas después de asumir el cargo, poder emitir juicios de esa naturaleza. Yo voy a esperar el balance de la Contraloría, mejor, para saber cuál es el estado de las finanzas públicas, porque la verdad es que en estas materias, yo he visto cómo los economistas... Bueno, hay un viejo libro de estadística que dice que creo que la quinta forma de la mentira era la estadística. ¿Ya? El número... Mire, los economistas son milagrosos y nos han convencido que estamos tan re bien, po. ¿Ya? Que el país es fabuloso. Ha habido diagnósticos económicos fatales. Si no fueran tan defendidos mediáticamente, yo creo que de verdad, como Condorito, exige una explicación, porque han dicho los supraeconomistas de este país en los últimos años han dicho cosas que en realidad... Esto es como cuando le preguntamos cómo vamos a enfrentar el financiamiento del programa gobierno. ¿Te acuerdas, Cecilia, a nuestro amigo Gonzalo Blue aquí? Sí. ¿Ya? Y él decía, es que vamos a reducir el gasto. Bueno, ahora va a tener que eliminar todo el gasto, parece. Bueno, pero lo van a eliminar, dijeron, en viáticos, en viajes. Bueno, el total de gasto de viáticos, viaje, automóviles, etcétera, son... Pero si los temas gruesos de... Mira, yo creo que los temas... Sí, pues son pequeñísimos. Son pequeñísimos. A la vuelta comercial va a tener la palabra Viviana, por favor. Banco Vice presenta depósito convenido, la forma de ahorro previsional voluntario más conveniente. Anticípate e incrementa tu pensión invirtiendo tu bono anual. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Después de comerciales, entonces seguimos con Gonzalo Duarte, con Juan Andrés Lagos y con Viviana Paredes, prosecretaria de la UDI. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Si eres amante de Apple y cliente Santander, deja todo lo que estás haciendo y escucha bien. Durante marzo, los productos Apple, exclusivo con tu tarjeta Santander, los vas a poder pagar hasta en 18 cuotas sin interés. Sí, hasta en 18 cuotas sin interés. Promoción exclusiva en Rave Store y Mac Online. Conoce más en santander.cl. Santander, queremos ayudarte a prosperar. Cae 2,24%. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Sara, abrir Facebook, por favor. No se puede conectar a internet, ya que sigues en Clavistel y los gigas se te gastaron a la primera quincena. Jaja, Facebook quería. Sara, ¿qué onda? No quedarte sin gigas, desde hoy se puede. Pórtate a uno de nuestros nuevos planes y te damos por todo un año minutos y gigas ilimitados por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de marzo. Gigas ilimitados válidos en red 4G. Bases en WOM.cl.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿No tienes tiempo para pasear a tu mascota? Déjaselo a Canine Trek, paseadores de perros, capacitados y verificados. Canine Trek, paseadores de perros, www.caninetrek.com. Semana Santa en Sheraton Santiago. Este fin de semana largo, ven y aprovecha la tarifa especial para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 80,000 pesos diarios, IVA incluido, en habitación clásica. Además, el paquete incluye desayuno, parking, acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Semana Santa en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. No te pierdas 1000 productos a 1000 pesos de Líder, para que en marzo ahorremos más que nunca. Grandes marcas a solo 1000 pesos hasta el 28 de marzo. Líder, precios bajos siempre para vivir mejor. ¿Anteojos azules, rosados o burdeos? Mi amor, se te ven todos lindos. Sí, pero es que estoy viendo cuál combina mejor. Ven a GMO y descubre nuestras nuevas colecciones Color Look. Pruébatelos todos. Tenemos los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. ¿Te has preguntado alguna vez lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no, porque ninguno puede ofrecerte lo que World Café de Santander sí puede. 1. Café de especialidad y exquisitos productos de cafetería. 2. Espacios cowork, wifi gratis y cómodos sillones para trabajar. 3. Asesoría financiera de un completo staff de ejecutivos para orientarte en todas tus dudas. Te invitamos a conocer cualquiera de los World Café que tenemos para ti en santander.cl/World Café. Mucho más que un banco y mucho más que un café. Santander. 13 grados. 13 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Hay personas que cada madrugada se levantan con una sola convicción: levantar a nuestro país. Por eso, Gracias. 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 Por hacer posible el Chile de hoy y mañana. Este 19 de marzo, Día del Trabajador de la Construcción. Los constructores saludamos y reconocemos su enorme contribución al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Las opiniones vertidas en este programa se agradecen. El primer café en cooperativa continúa. Seguimos en el primer café. Una mención a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Más información en viceinversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Estamos con el señor Juan Andrés Lago, que es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, con el señor Gonzalo Duarte, que es el secretario general de la Democracia Cristiana, y con Viviana Paredes, que es prosecretaria de la UDI. Viviana, tú querías cerrar el tema de cómo fue la oposición de la derecha al gobierno de Bachelet. Sí, yo creo que Juan Andrés dice que tuvo una oposición durísima a la presidenta Bachelet. Yo creo que ella tuvo todas las herramientas y todas las posibilidades para hacer todo lo que hubiera querido en su gobierno. No necesitó a la oposición nunca, salvo que hubiera querido hacer un cambio constitucional, que para eso necesitaba, y tampoco lo quiso hacer. Esperó hasta el último día en una acción casi por decir que lo hizo. Así que yo creo que no pasa por la oposición el que el gobierno de la presidenta no haya hecho más o menos de lo que ella quería. Yo creo que efectivamente un gobierno tiene que tener oposición, pero tiene que tener una oposición que al mismo tiempo con diferir o disentir con lo que propone, tiene que ser también proponer sus propias ideas, y yo creo que es lo que esperamos en este gobierno. Yo creo que nosotros nos opusimos efectivamente férreamente a varias de las propuestas de la presidenta, no porque en algunas no estuviéramos de acuerdo, como es el caso de la gratuidad, por ejemplo, que
yo en lo personal, y creo que mucha gente de mi sector lo cree, puede ser una buena, y es una buena iniciativa. Sin embargo, las prioridades, y hoy día lo vemos con lo que está pasando en el Sename, pudieron haber sido otras. Ahora, lo que se ha dicho y por qué se dice que vamos a partir sobre el primer piso para construir el segundo piso es porque lo que hoy día es ley, obviamente no se va a modificar, se mantiene, se sigue trabajando sobre eso y se espera seguir avanzando, pero también dándole urgencia a otros temas que son mucho más relevantes o que son más necesarios. Y ahí está, sin duda, el tema del Sename. La urgencia simple que dices tú que se le pasa a la identidad de género y que puede ser a lo mejor vista como que el gobierno lo quiere dejar de lado y todo, yo creo que no, yo creo que pasa por querer llegar a un acuerdo antes de ponerle la urgencia máxima o la tramitación inmediata y estar de acuerdo y no llegar a un congreso a discutir un tema tan sensible y que ha sido tan manoseado, porque algunos lo entienden, otros no lo entienden, otros lo descalifican, y yo creo que también la ciudadanía tiene que educarse en lo que esto es. Lo conversábamos la semana pasada, sí, en términos del lenguaje, en términos de qué es lo que es, de cuál es la dignidad de las personas y por qué es necesario una ley como esta, y yo creo que efectivamente en corto plazo el gobierno lo va a tramitar y esta ley se va a aprobar, y yo creo que lo primero es ponerse de acuerdo antes en el término de la edad. Yo tenía mis dudas, la semana pasada dije no tengo todavía postura bien definida, lo he analizado mucho, he estudiado y he leído al respecto, y yo creo efectivamente que un cambio debería producirse con posterioridad a los 18 años, como ocurre en la mayoría, en todas las actividades que hacen los niños menores, las personas menores de 18 años, para casarse, para cambiarse el nombre, para todo necesitan llegar a los 18 años. Entonces, yo creo que esa es un poco la tónica de para dónde va el proyecto. Pero podríamos hacer un símil entre la identidad de género y casarse. Son cosas absolutamente diferentes y situaciones que provocan una problemática personal muy dramática, pero sin embargo, en términos de impacto a la persona, en términos de lo que significa para su vida posterior, sí, yo creo que es importante tener la certeza de que hay una necesidad de hacer este cambio. No obstante, yo creo que sí, por ley, las personas que tienen esta situación y un hombre que siente que es mujer, que siente que su cuerpo es de hombre, pero se siente mujer, hay que respetarlo como tal y tratarlo como tal. Por lo tanto, sí se podría avanzar en que, por ejemplo, legalmente esa persona fuera identificada con su sexo al que él o ella presenta, te fijas, como el caso de Daniela Vega, que ella viaja con su pasaporte Daniel, y efectivamente ella podría tener, el caso de Daniela es diferente porque ella ya podría hacer su cambio. No, si el tema en discusión es sobre a partir de qué edad y con la autorización de los padres se pero puede, por ejemplo nosotros en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno, yo recibí en el Servicio Nacional de la Mujer muchas veces instructivos de cómo uno debía referirse, cómo tratar, cómo presentarse, es decir, el respeto a lo que las personas sienten y quieren de sí mismas es algo que viene hace mucho tiempo, y eso yo creo que ya deberíamos incorporarlo sin dudarlo. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y Gonzalo, mira, tú querías decir algo. Varios comentarios. Primero, la relación que el Ejecutivo tiene que establecer con el Legislativo debe ser una relación de respeto. El proyecto de identidad de género ha sido discutido durante 4 años por las dos cámaras. Entre las dos cámaras surgió una controversia, que es conocida. ¿Ya? Si es conocido cómo votó todo el gobierno de hoy, oposición ayer, el proyecto de identidad de género. Si lo rechazaron. ¿Ya? Por lo tanto, la señal que da el gobierno es volver atrás, frente a la decisión que el legislativo había tomado mayoritariamente. Que por lo demás va a ser las mismas mayorías que hoy día existen. Porque desde ese punto de vista no va a haber retroceso. El tema que está en discusión, y que desde el punto de vista del trámite legislativo, es básicamente el de la edad para el cambio de género, y segundo, de la apelación al tribunal en el caso de que no exista voluntad paternal.
O sea, si hay acuerdo entre el menor de edad y los padres... Son los menores de edad. Ya, si hay acuerdo, se produce la identidad de género. Pero la intervención del tribunal o no intervención del tribunal es lo que quedó pendiente. Si alguien cree que va a poder revertir la decisión de que los menores de edad puedan cambiar su identidad de género, está discutiendo el fondo del tema. ¿Cuál es el momento en que se reconoce esa identidad desde el punto de vista de la vida civil? Lo tercero que quisiera comentar es que no cabe duda que hay oposiciones más duras, menos duras. No es así, la verdad es que es por proyectos lo que ocurre. Hay proyectos en los cuales el Congreso de hoy y de ayer ya empezó a ser radicalmente distinto. Y por lo tanto estas lógicas binominales se sostienen hasta cierto grado nomás. La cultura legislativa va a ser mucho más flexible. Y la voluntad parlamentaria, por lo menos por lo que yo observé, es ir al diálogo con el Ejecutivo, como corresponde por lo demás institucionalmente. La función legislativa es una función compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo no le va a poder imponer al Legislativo todo lo que quiera, y el Legislativo no va a poder evitar todo lo que quisiera evitar. Solo me gustaría abrir un punto pequeño sobre lo que acabas de decir, Gonzalo, y es que tú le estás poniendo una intención al cambio de urgencia al proyecto, en que el gobierno quisiera no discutirlo o cambiar lo que ya se había discutido, y yo creo que es al revés. Yo creo que el gobierno quiere discutirlo antes de llevarlo a la discusión al Parlamento, porque tú tienes que coincidir conmigo que en tu sector tampoco había una unanimidad respecto a eso. Entonces, no es tan cierto ni tan seguro que el proyecto se hubiera aprobado como está, porque había dentro de la nueva mayoría también había Juan Andrés oposición. Yo insisto en que me parece interesante, pero muy audaz, el giro político que trata de instalar el gobierno de Piñera con el concepto de acuerdo nacional. Y yo espero que no le vaya mal, pero hay una coherencia que se va a mirar en la práctica. Digo esto porque en el gobierno de Bachelet lo que hizo la derecha fue oponerse e incluso apelar al Tribunal Constitucional. Entonces simplemente no fue al diálogo, lo que hizo fue oponerse, resistirse. Y aun cuando no tenía mayoría, efectivamente muchos de los proyectos se aprobaron, pero con una circunstancia bien compleja, es que no hubo acuerdo de ningún tipo en ninguno de los proyectos, incluido el cambio del sistema binominal, porque el cambio del sistema binominal se puede lograr producto de que hay un sector, más que un sector, hay parlamentarios del territorio derecha muy liberales que respaldan, y ocurrió lo mismo en otros casos. Estoy pensando en Lili Pérez en el Senado y en algunos casos en la Cámara de Diputados. Entonces, ese cambio yo creo que tiene un poco que ver con lo que dice también Gonzalo, yo lo comparto. Hoy día hay un parlamento con un sistema de representación distinto y veamos qué va a ocurrir, pero es que el tema de efectivamente convocar al país a un diálogo y acuerdos nacionales tiene que tener coherencia, porque de otra manera puede ser un salto al vacío. Ahora hablemos un poquito de la oposición y el acuerdo administrativo que se logró en la Cámara, Gonzalo Duarte, no significa un acuerdo político, ¿verdad? Entre los partidos de la nueva mayoría, decía ayer Guterres Martínez. ¿Cómo está la relación? Porque usted acá, chancho amigo, la DC y el PC, pero en la práctica y en esto de hacer oposición juntos, ¿cómo está el clima? ¿No es cierto, Viviana, que está interesante saber? Sí, claro. ¿Cómo está el clima? Sí. Entre ustedes. La verdad es que hemos concluido un ciclo, que es el ciclo de nueva mayoría. ¿Y ahora? Y estamos en un proceso de elaboración de relaciones políticas fluidas con todos los sectores políticos del país. Todos. Nosotros entendemos que el proceso político está en un momento de inflexión y de cambio. Creemos que objetivamente en el futuro la correlación de fuerzas va a ser bastante más flexible que lo que en el pasado. El binominal obligaba a una correlación rígida y creemos que en el futuro va a ser mucho más flexible. Por ejemplo, no es desconocido que durante todo el periodo de nueva mayoría la opinión del Partido Comunista y la Democracia Cristiana frente a situaciones de política internacional fue muy discrepante, pero lo sigue siendo. En el tema Chile. Yo no puedo aplaudir la elección de Venezuela. Yo tengo que manifestar mi solidaridad con los demócratas venezolanos. Y probablemente Juan Andrés no va a compartir el juicio. Claro. ¿Ya? Pero los temas de Chile. En Chile yo estoy en muchas cosas de acuerdo con Renovación Nacional. ¿Ya? Y también con el Partido Comunista.
todos hemos dicho durante esta semana, a partir del día lunes, que la política de infancia es una prioridad para el país, que terminar la tramitación de los proyectos que viven en el Sename es de interés nacional. Pero ustedes no y al pueden cual todos tenemos desconocer que concurrir. que hay tensiones Mira, o que se comenta mucho. Es que hay una cuestión que yo sí, Juan Andrés Lago. Uno puede decir, mire, el acuerdo de la oposición para constituir las comisiones que hicieron las presidencias es administración, pero que cabe duda que tiene algún efecto, una significación política. Claro que tiene, porque si no simplemente no se habría hecho. O sea, yo creo que en ese sentido las cosas avanzan en la dirección de un proceso de convergencia que me parece extraordinariamente interesante. Convergencia que implica que en la oposición todas las expresiones políticas que hoy día existen, todas, o sea, estoy hablando de Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, más, en fin, todos los de la ex nueva mayoría, Frente Amplio, el PRO de Marco Enrique, en fin, se está generando una sinergia que me parece extraordinariamente interesante. Porque además tengo la convicción, como hipótesis de trabajo, que si esa convergencia no se produce, lo más probable es que la derecha vuelva a ser gobierno. Así de simple. Entonces, o sea, de simple y complejo. O sea, estoy pensando en las elecciones de gobernadores regionales, estoy pensando en las elecciones municipales. Ahora, ¿cómo se va a lograr esa sinergia? Bueno, es parte de un diseño, de una táctica democrática, pero totalmente necesaria, los que estamos por efectivamente empujar transformaciones con mínimos comunes. Tampoco se trata, mire, yo le digo esto de internacionalizar la política local. Bueno, si estamos por internacionalizar, yo pido que nuestra honorable Cámara y Parlamento todo se pronuncie por el atroz hecho que ha ocurrido, que tiene un impacto mundial, que duda cabe, de haber puesto como encargado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos al jefe de la CIA. Y haber puesto como jefa de la CIA a una señora que en organismos de derechos humanos está siendo investigada por haber sido parte de planificación de torturas. Entonces ocurre que hay harto que decir respecto al tema de derechos humanos. Y que duda cabe que Estados Unidos tiene tremenda influencia. Si este caballero que lo echaron ahora recorrió nuestra región hace una semana atrás, cuando hubo la reunión de CELAC China, que para mí era de interés nacional completo para Chile, la reunión de CELAC China en Santiago de Chile, inmediatamente este caballero recorre la región planteando que no van a aceptar la injerencia china y de Rusia en nuestra región y arremeten contra Venezuela. Entonces, ver esas realidades como un país pequeño que somos, pero que tenemos que defender nuestra soberanía y nuestro proyecto nacional, yo encuentro que es re importante. Digo esto porque en el tema internacional hay harto paño que cortar. Viviana, ¿tú querías decir algo? Sí, yo creo que hay que ser súper coherente en esto y efectivamente yo estoy de acuerdo con Gonzalo que uno tiene que no solo internamente, sino que externamente manifestarse frente a las diferentes realidades de los países. Yo creo que tanto Venezuela como Cuba, yo estuve en Cuba en el verano, volví de verdad muy triste. ¿Te dejaron entrar? Me dejaron entrar. Pero mire, ¿y tuvo problema en entrar? No tuve problema en entrar, pero fue muy triste ver la realidad de la gente. Tengo gente cercana venezolana que se ha venido a Chile dejando todo. Y también veo con mucha preocupación lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump y sus decisiones que también afectan al mundo entero. Entonces yo creo que en eso no hay que perderse. Yo creo que no porque yo sea de la UDI, sea de derecha, tengo que decir que Trump es el mejor presidente. Para mí, Estados Unidos no está en un buen momento, independiente que internamente les haya ido mejor en la economía y todo, pero hemos dicho desarrollo no es solo tener más plata, sino que también tener un país más justo, y eso no es lo que está pasando en Estados Unidos. Internamente yo creo y veo difícil el panorama para la oposición hoy día entre las diferentes facciones. Yo creo que la nueva mayoría no va a volver, se van a formar nuevos bloques frente a un gobierno que yo creo que sí nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por mantenernos unidos, a pesar de que, tengo que reconocerlo también, tenemos diferencias dentro del bloque que vamos a tener que saber manejar para poder acompañar al presidente de manera positiva. En ese sentido, yo creo y veo difícil este veranito de San Juan dentro de la oposición. Yo creo que van a marcarse posturas más extremas. Va a haber un ala de la Democracia Cristiana que va a estar más bien cercano a estar cerca de la unidad, a los consensos, a los acuerdos, planteando sus legítimas diferencias, pero sí apoyando los proyectos del...
Y con respecto a la oposición, yo también quiero decirte que también hay que recordar que el pueblo, la gente, los votantes también fueron opositores a la... O sea, no fue solo el Parlamento. Entonces, si bien es cierto, hubo una oposición que no estuvo de acuerdo en muchos de los proyectos que se plantearon en el gobierno pasado, también dentro de la ciudadanía hubo una oposición muy férrea. Por algo llegamos a ser gobierno de nuevo. Y yo creo que si lo hacemos bien, si nos plantamos bien, vamos a seguir 8 años y también, ¿por qué no, 12 años? Yo espero que así sea. Quiero agregar, contarles dichos del exministro de Justicia. Esta mañana confirma aquella versión que salió en el diario La Tercera, en una entrevista en Radio Universo, sobre que tomó la decisión de nombrar al fiscal Toledo tras una llamada que lo obligaba a retirar el decreto que había enviado el viernes antes a la Contraloría. Un viernes designé a Ortega y el lunes recibí instrucciones superiores de que debía designar al fiscal Toledo. Y así revela entonces que habría recibido presiones para realizar este cambio, donde en primera instancia había sido designado el defensor penal de la región de O'Higgins, Alberto Ortega. Esto ocurrió esta mañana entonces también se confirma lo que ya sabemos, sus dichos sobre el tema de Punta Peuco y que él no va a contar los contenidos de las conversaciones que tuvo con la presidenta en los últimos días. Todavía eso está ahí un poco oscuro, ¿no? O sea, en la nebulosa, pero el tema me parece fuerte confirmar versiones de prensa entonces por parte del exministro Jaime Campos de que recibió una llamada para retirar el decreto sí, Gonzalo Duarte. A ver, primero a mí me parece muy adecuado que se haga transparencia y que quien toma decisiones asuma la responsabilidad de las decisiones que toma. Esta oscuridad en que se veía esta situación es impropia para los tiempos actuales y además es inconveniente. Porque si hay una decisión equivocada, el que la tomó tiene que hacerse responsable. Y el que la aceptó también. Y en este caso el ministro de Justicia está asumiendo su cuota de responsabilidad, porque a mí me parece que una autoridad a nivel ministerial no puede ser una persona que cada solo a decir que sí a todo si él no lo comparte. No, pero el tema del nombramiento de fiscal Toledo, esto de lo que dijo. No lo aclara. No, pero lo del fiscal Toledo se confirma versiones de prensa que no habían sido confirmadas por él, cuando él dice: un viernes designé a Ortega y el lunes recibí instrucciones superiores de que debía designar al fiscal Toledo. Es más, ya, él es tan responsable como quien le dio la instrucción. Porque si él creía que era impropio, no debió haberlo ejecutado. Mire, yo me quedo con una declaración que me pareció leer en un periódico ayer o hoy día del mismo ministro que dijo: mire, si algo violenta mi conciencia, yo no lo hago. Sí, respecto a si hay algo que violenta la ley, yo no lo hago. Desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo pertinente. O sea, yo creo que hay que restablecer ciertos principios republicanos. No continuar con una lógica heredera del autoritarismo. Si aquí el presidente de la República es el primer mandatario, pero el equipo político, el comité político... Bueno, recordemos en todo caso que... tiene responsabilidades. Yo estoy de acuerdo en que se requiere... Cuando juran los ministros, juran cumplir la Constitución y las leyes. Y desde ese punto de vista ellos están obligados a negarse a no cumplirla. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que transparentar y ojalá rápido, porque ya es una situación demasiado compleja, versiones van, versiones vienen. Incluso me parece, pero lo que pasa es que Campos no parte así, es producto de versiones de prensa y luego empieza a reaccionar. Entonces aquí hay una situación que yo creo que se ha repetido en el tiempo, donde lamentablemente quedan vacíos. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: mire, la gran deuda que queda con el movimiento de derechos humanos en este país y con la ciudadanía es que sigue Punta Peuco ahí. Esto lo que va a implicar es que los organismos internacionales van a volver a acusar
al Estado chileno de transgredir estándares mínimos respecto a derechos humanos, que es lo mismo que va a ocurrir, y no es que yo lo esté vaticinando porque vaya a ser así, pero es lo mismo que va a ocurrir con el tema mapuche, porque ya la Corte Interamericana está esperando pronunciamientos respecto al Estado chileno. Entonces, yo digo, tanto que hablamos de los estándares democráticos, tanto de lo que hablamos, ¿por qué diablos no se toman medidas concretas que implican mantener esos estándares en los mínimos? No puede ser que violadores a los derechos humanos como los que están en Punta Peuco sean un casus belli respecto del Estado o respecto de gobiernos en relación a lo que significa respetar básicamente derechos humanos que tienen que ver con cuestiones muy importantes. Entonces, me da la impresión de que aquí empiezan los dime y direte, No, pero acá no hay dimes y diretes. Acá está el exministro diciendo que recibió un llamado en el caso de los fiscales, y esto yo no sé si ustedes le están tomando el peso o no a esta declaración. Por favor, pero que él diga, si él dice que está en desacuerdo con cerrar Punta Peuco. No, pero ese es otro tema, estoy hablando de los fiscales. Perdóname. Estoy hablando de los fiscales. ¿En qué país estamos? Juan Andrés, estoy hablando de los... ¿En qué país estamos? O sea, un ministro dice, yo me doy, se da el lujo, él dice, yo tragrede mi conciencia. Según, no, él en situación hipotética todavía no lo confirma, pero el caso del nombramiento del fiscal Toledo lo está confirmando. Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación de un ministro de Estado que firma, ingresa un decreto y por una instrucción superior, que solo puede ser o el ministro del Interior o la Presidenta de la República, le cambia esta instrucción y se cambia el decreto. Yo creo que eso de verdad es muy grave. Habla muy mal de la institucionalidad, habla muy mal de la democracia, de nuestra institución republicana, y eso no puede pasar. Bueno, lo de Punta Peuco es aparte, y tuvo 4 años para hacerlo y no lo hizo, por lo tanto... ¿Cómo que aparte? Sí, aparte del tema de Punta Peuco, hasta donde sabemos, no hubo decreto. ¿Cómo que punto aparte? ¿Cómo que punto aparte? No, es aparte. Ustedes están poniendo dos cosas, una cosa en la politiquería, perdone que lo diga así, y otra cosa que para mi gusto es la más grave, porque tiene que ver con una situación de derechos humanos tremenda. Pero yo me refiero que es un punto aparte, porque no es algo que está comprobado. No hemos visto Carmen Gloria Quintana, cuando se reúne con la presidenta Bachelet a comienzos del gobierno anterior, sale de la reunión y le dice, Juan Andrés, no le pedí que cierre, no, si no le estoy quitando la gravedad. Ustedes son los que tratan de rebajarle la gravedad a lo que significa Punta Peuco. Y eso es complicado. Yo no le estoy bajando la gravedad. Yo lo que estoy diciendo es que lo que hace el ministro Campos al ingresar y luego sacar un decreto por una instrucción superior que lo confirma esta mañana. Pero a lo que de verdad... Pero Viviana, el ministro Larraín anunció cuando el día que juraba que iba a retirar un decreto. Sí. ¿Ya? O sea, esto de pedir y sacar decretos es una práctica administrativa. Se hace a última hora entre gallo y medianoche. Pero disculpa, pero no, primero el acto Gonzalo, de retirar decretos es parte de la burocracia pública. Pero el mismo decreto cambiando el nombre Viviana, yo te escuché. Pero cerramos, pero Gonzalo, lo que es grave es el fondo. Y me parece responsable que todos los que participaron de esa gestión se hagan cargo de esa decisión. Exacto. Ellos decidieron fuera de tiempo cambiar el nombre de la resolución de un concurso. Pero por un llamado de una autoridad superior. ¿Es grave o no? Por supuesto, si donde manda capitán no manda marinero. Yo supongo que lo llamó la Presidenta de la República y le dijo, cámbialo, quiero saber quién llamó. Quiero que asuma la responsabilidad de sus actos. ¿Ya? Porque así como lo hace el ministro de Justicia, debiera hacerlo quien lo llamó para darle la orden. Pero ojo, que el tema es que el fiscal Toledo estuvo a cargo del caso Cabal hasta hace 2 años, y ahí donde se genera todo este manto de dudas. Obvio, si estoy claro la implicancia. El carácter grave que tiene. Tengo claras las implicancias. Yo escuché a nuestro colega del diario Cooperativa el otro día decir, cuando se retiró el nombre del notario por parte de una carta enviada por él a la Contraloría, ¿ya? Él comunica todas las acciones que hizo en el caso Cabal y que lo eximían de esta suerte de complicidad o de beneficio propio. Yo no estoy cuestionando ese tema, estoy diciendo en los actos públicos de gobierno deben asumirse públicamente las responsabilidades. Si yo tomé una decisión, yo debo asumirla y decirlo. Bueno. Viviana Paredes, se acabó el tiempo. Gonzalo Duarte, Juan Andrés Lagos, muchísimas gracias.